nuestro estudio de esta carta llegamos hoy al versículo 5 del capítulo 5, así que Hebreos, capítulo 5, versículo 5, desde el cual y hasta el versículo 10 el escritor nos va a hablar del sacerdocio del Señor Jesucristo. Así que Hebreos, capítulo 5, versículo 5, y desde ahí en adelante el sacerdocio del Señor Jesucristo. Recuerdo que en los versículos anteriores el escritor nos ha hablado de los sumos sacerdotes en general, nos ha hablado de las funciones, lo que hacían los sumos sacerdotes y las cualidades que se requerían de ese sumo sacerdote. Y puesto que pone el ejemplo de Aarón, pues nos hemos detenido en distintos pasajes del Antiguo Testamento para ver cómo Aarón fue designado por Dios, y el día anterior hablamos también de cómo los hijos y las sucesivas generaciones fueron designadas por Dios para ese asunto. Así que ya se nos ha presentado lo que hacían los sumos sacerdotes en la antigüedad y ahora el escritor presenta al Señor Jesucristo y va a mostrarnos que las cualidades que tenían aquellos sumos sacerdotes también las tiene el Señor Jesucristo, aquello que se requería para ser sumo sacerdote, aunque el Señor no tiene aquellas debilidades que los otros tenían debido a sus pecados y a sus imperfecciones. Así que si tenéis abierto Hebreos 5, lo primero que podemos ver es que hay una estrecha conexión entre lo que nos dice en este versículo y lo que ha dicho en el versículo anterior. Leo el versículo 4 y dice: nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahora versículo 5, así tampoco Cristo. Por tanto, vemos que hay una conexión, ¿verdad? Aarón fue sumo sacerdote por esto, no lo tomó para sí esa honra, Dios lo constituyó, y así tampoco Cristo. Pero como no es suficiente con comparar a Cristo con Aarón, pues en el versículo 6 sigue hablando el escritor acerca de Melquisedec. Y de él también tendremos que hablar nosotros, porque ambos sacerdocios, el de Aarón y el de Melquisedec, prefiguraban el sacerdocio de Cristo. Así que tenemos versículo 5 hablando en comparación con Aarón, versículo 6 con Melquisedec. Quiero aquí hacer una pequeña observación o paréntesis. Nosotros que vivimos hoy ya pues a 2000 años, desde que sucedieron aquellas cosas, desde que se escribió prácticamente esta carta, pues estamos todos muy familiarizados con las cosas del Señor Jesucristo. Todos estamos en mayor o menor medida familiarizados con el Señor, con su persona y con su obra, y nada nos sorprende. Pero cuando el escritor de la carta a los Hebreos tuvo que escribir esa carta para dirigirla a los judíos principalmente convertidos, estas personas podrían poner muchas pegas acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. En primer lugar, podrían decir, bueno, no podemos aceptar que este Jesús sea nuestro sumo sacerdote porque fue Dios mismo el que dijo que el sacerdocio tenía que venir por descendencia de la tribu de Leví. Y Jesús no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Entonces no podemos aceptar este sacerdocio. También podía decir, muy bien, tú nos puedes decir que el Señor es compasivo y misericordioso y que puede entender nuestras debilidades y que puede entendernos perfectamente y que se compadece de nosotros, pero eso no es suficiente para que una persona sea sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que ser designado por Dios. Es decir, que podían poner muchas pegas ante lo que el escritor quería mostrarles. También podía decirle, muy bien, podemos entender que Jesucristo fue el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero una cosa es que sea el sacrificio y otra cosa es que sea el sacerdote que hace el sacrificio. Así que, puesto que podían plantearse tantas objeciones por aquellos primeros lectores, pues el escritor, ante esta situación, pues lo que hace es decir, mira, no estoy inventando nada nuevo. Lo que voy a decir lo tenéis en el Antiguo Testamento. Y ahí podéis ver las dos cosas fundamentales que os voy a decir. Una, que el Señor fue designado, fue constituido sumo sacerdote por Dios el Padre, y eso está en el Antiguo Testamento, y la otra, que su sacerdocio es anterior, es mucho más antiguo que el de Aarón, que arranca desde el de Melquisedec. Por tanto, no os escandalicéis por esto que estoy diciendo, porque lo que voy a decir a continuación lo tenéis en vuestras antiguas escrituras. Eso es lo que tenemos a partir del versículo 5, 6 en adelante. Así que vamos a hacer la lectura y vamos a pedir la bendición de Dios para que su Santo Espíritu nos ayude a entender, a comprender cada vez más las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Porque no sirve de nada que tengamos cada vez un conocimiento intelectual más grande de las cosas si ese conocimiento no nos lleva a crecer espiritualmente
no solamente crecer en el conocimiento intelectual, sino a crecer espiritualmente, y ese conocimiento que nos hace crecer espiritualmente repercute siempre en una mayor santidad en nuestras vidas y en una mayor gloria para Dios. Así que vamos a leer la palabra y vamos a pedir a Dios por ello. Así que Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, sumos sacerdotes de la antigüedad. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Y ahora sigue la conexión. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar y ahora comenzamos con el comentario. Oremos al Señor. Padre nuestro, una vez más te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos, los hermanos, tus hijos, y reunidos en tu presencia para abrir tu palabra, esperando que tú nos hables con ella, y en esta ocasión esperando que tú nos muestres a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como acabamos de decir, Padre, no solamente queremos ser más conocedores de tu palabra, más oidores, sino que queremos que esa palabra tuya more cada vez más en nuestros corazones, que more en abundancia en nuestros corazones, para que nosotros podamos portarnos y comportarnos cada vez más como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque ese es tu objetivo, tal como vemos en tu palabra. Tú quieres llevar a muchos hijos a la gloria, pero tú quieres que seamos parecidos a Él, que es el primogénito entre muchos hermanos. Y como nosotros no somos suficientes para esto, pedimos que tu Santo Espíritu nos auxilie, nos ayude y nos dé todo aquello que necesitamos en nuestra debilidad. Que, Padre, no pase el tiempo que puede ir pasando y todos nos quedemos prácticamente como estamos, sino que tú avives tu obra en nuestros corazones para que cada vez podamos glorificarte más. Y si es tu voluntad, que tú la vives también entre las personas que no te conocen y a las que en una medida o en otra, en una forma o otra, puede llegar también tu palabra. En esa confianza nos reunimos ante tu presencia y esperamos en tus promesas. Y lo hacemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repetimos entonces el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Si miramos con atención el versículo, veremos que se pueden destacar dos aspectos esenciales. Por una parte, la declaración de Dios: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, ese es el primer asunto. Y el segundo asunto, esto de que Jesucristo es el Hijo, al cual Dios le dijo: yo te he engendrado hoy. Así que esos son los dos aspectos que vamos a considerar brevemente. Así que, en primer lugar, la declaración por parte de Dios. Desde luego es muy difícil imaginar que el Señor Jesucristo, sabiendo cómo era y conociendo lo que conocemos de su vida, hubiera querido ocupar una posición que no le correspondía. Es difícil, ¿no?, imaginar eso, ¿no? En nuestra vida, en la vida normal, hay mucha gente que, entre comillas, se le llama trepas. ¿Sabéis lo que son eso, verdad? Personas que están deseando subir en la categoría de lo que sea y hacen lo que sea para ser exaltados o promocionados. Y digo, es muy difícil que pensemos eso, que sucedió algo parecido en el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no actuó así. Toda su vida mostró que no quiso para sí ninguna honra, ni buscó por sí mismo ninguna honra. Y de esto tenemos multitud de ejemplos en la Escritura. Si me acompañáis al Evangelio de Juan, vamos a hacer ahí un par de lecturas. En el capítulo 8, versículo 54, tenemos una declaración suya
Juan capítulo 8, versículo 54, ahí tenemos sus propias palabras. Cuando las personas le estaban diciendo, ¿tú quién te haces a ti mismo? Versículo 53, vamos a leer también el 53. El Señor le habló de Abraham y las personas, los judíos que estaban escuchando, le dijeron, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te arrogas esta autoridad? ¿Cómo te arrogas tú este poder? ¿Quién te crees que eres? Y entonces respondió Jesús, versículo 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Si yo soy el que estoy intentando glorificarme, esa gloria no sirve para nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Así que el Señor no se quiso glorificar ni se glorificó nunca, y no iba a hacerlo en este asunto del sacerdocio. Hemos leído en el versículo 4 de Hebreos que nadie toma para sí esta honra, y un día explicamos que verdaderamente el ser sacerdote era una gran honra. No se iba a glorificar a sí mismo al Señor Jesucristo tomando esa honra. Y si seguimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, al final de su vida, en relación con este mismo asunto, podemos leer Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Vemos? Yo no me glorifico a mí mismo, mi Padre me glorifica, hemos leído antes, y ahora de nuevo se dirige al Padre, y Padre, glorifica a tu Hijo, pero no para que yo sea muy grande, sino para que tu Hijo también te glorifique a ti. Ese era el objetivo. Así que esa era la vida del Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y no tenía ninguna necesidad de exaltarse. Hizo un pacto con el Padre, y él sabía que el Padre lo exaltaría. Y en él se cumplieron aquellas palabras que nos enseñó a todos nosotros, que dicen que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que digo, podríamos resaltar muchos aspectos de la vida de Cristo, pero todos se caracterizaron por su humildad y por hacer la voluntad de Dios. En una ocasión dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y es por eso que después los escritores del Nuevo Testamento hablan, cuando ya el Señor muere y resucita, hablan de que fue Dios el Padre el que lo resucitó, fue Dios el Padre el que lo exaltó, fue Dios el Padre el que lo sentó a su diestra, fue Dios el Padre el que le dio autoridad, así se habla una y otra vez. Él no buscó la gloria, Dios el Padre se la dio al constituirlo sumo sacerdote y Dios el Padre le dio más gloria cuando fue exaltado y ascendido a los cielos. Veamos un pasaje de estos que digo en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 32, el apóstol Pedro, Hechos, capítulo 2, versículo 32, el apóstol Pedro, en su primer discurso de Pentecostés, predicando a los judíos, les dice, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, ¿vemos? Dios lo hizo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿vemos de nuevo? Exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, es decir, el Padre fue el que le dijo, te voy a dar la autoridad para que tú otorgues el Espíritu Santo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y después, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿veis? Dios es el que le ha hecho Señor y Cristo. Así que no se glorificó a sí mismo, sino que el Padre lo glorificó. Así que volvemos a Hebreos y decimos, el escritor entonces, primera idea, Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Fijémonos también que utiliza la palabra Cristo. Así tampoco Cristo. En otros pasajes anteriores de esta misma carta hemos visto que utiliza la palabra Jesús. Y ya he explicado que los escritores del Nuevo Testamento utilizan distintas palabras para designar a la persona de nuestro Señor, de nuestro Salvador, según sea lo que se quiere destacar.
Cuando se utiliza la palabra Jesús, ¿qué es lo que quieren destacar? Y decimos la humanidad del Señor Jesucristo. Cuando utilizan la palabra Señor, quieren destacar su divinidad, su exaltación, que está sobre toda autoridad, sobre toda potestad, todo poder y señorío. A veces utilizan la palabra nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos dicho, todo compuesto. Pero aquí utiliza la palabra Cristo y decimos, ¿por qué? ¿Qué significa Cristo? Cristo, la palabra Cristo es la palabra Mesías, una en griego, otra en hebreo. Y la palabra Mesías significaba el ungido de Dios. Así que dice, y así tampoco Cristo, el ungido de Dios, se glorificó a sí mismo. Y si Cristo es el ungido de Dios, ¿para qué Dios lo ungió? Y la respuesta es para ser sumo sacerdote. Es como una redundancia. Cristo, por ser el ungido, no se ungió a sí mismo, fue ungido, por eso es el Cristo, y Cristo no se glorificó, sino que lo glorificó el Padre. Dios tenía la autoridad para hacer ambas cosas y Dios lo hizo. ¿Entendido? Y podemos continuar y preguntarnos, bueno, ¿y por qué Dios en esta designación lo glorificó? ¿Por qué Dios glorificó a Cristo cuando lo constituyó, cuando lo designó sumo sacerdote? ¿Cómo es que lo glorificó? Y decimos, pues evidentemente lo glorificó considerando a Cristo como nuestro mediador. Como Hijo eterno de Dios tenía toda la gloria, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero como hombre, en su naturaleza humana y como mediador, necesitaba ser glorificado. Como Dios no necesitaba más gloria, pero como hombre necesitaba ser glorificado en muchos aspectos. Así, por ejemplo, escribe el apóstol Pedro. ¿Entendemos esto? Una cosa es el Hijo de Dios eterno. Otra situación es Jesús, el hombre, divino también, con su divinidad, pero Jesús, hombre y Dios al mismo tiempo. Otra cosa es su obra de sacrificio y de sacerdocio, actuando como mediador, y en esa obra y en esa naturaleza humana necesitaba ser glorificado. Ya hemos dicho que ser sumo sacerdote suponía una honra. Miremos lo que dice Pedro en su primera carta. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí dice, Dios le ha resucitado y le ha dado gloria. Y estoy diciendo, la gloria que Dios le dio por ser sumo sacerdote o la gloria que Dios le dio tras la resurrección, no era la gloria por ser hijo de Dios, que ya la tenía, sino la gloria que necesitaba por ser nuestro mediador. Y es fundamental que entendamos, al menos hasta donde el Señor nos permita, esta doble naturaleza en el Señor Jesucristo, porque por lo menos el desechar esto, que es lo que nos muestra la Biblia, ha producido muchas herejías al principio del cristianismo y sigue produciendo muchos errores. Así que Cristo verdaderamente fue glorificado al ser sumo sacerdote porque la obra que tenía que hacer era una obra verdaderamente gloriosa. Si a cualquiera de nosotros se nos designara para ser, el capitán de los ejércitos de nuestra nación, o para ser un cargo importante, alguien muy importante en cuanto a, pues diríamos, eso es una honra, ¿verdad? Pues la obra que tenía que hacer Cristo es una obra muy gloriosa y Dios lo glorificó por esa obra. Era nada más y nada menos que reparar la brecha que había entre Dios y el hombre, nada más y nada menos que magnificar la ley de Dios cumpliendo la ley de Dios, y nada más y nada menos que glorificar a Dios diciendo que Dios es santo y es justo, llevándolo a la cruz. Esa era la obra. Era un oficio glorioso. Así que Dios lo glorificó para ese oficio, aunque esa gloria lo llevó al sufrimiento
Y después del sufrimiento, esa gloria, como hemos leído en Pedro, fue aumentada cuando fue exaltado y cuando ahora tiene un pueblo que lo adora y le sirve. ¿Comprendido hasta aquí? Y digo, es maravilloso pensar que la gloria de Cristo está unida a nuestra salvación. Repito, la gloria de Cristo está unida a nuestra salvación. Cristo ha sido glorificado, fue glorificado y ha sido glorificado en su muerte, en su exaltación, por causa de nuestra salvación. La gloria de Cristo unida a nuestra salvación. Como también la gloria de Dios, cuando hablamos algunas veces y decimos, si buscamos la gloria de Dios, en realidad estamos buscando nuestra propia bendición. Y creo que merece destacarse algo que no aparece aquí explícitamente, pero que podemos ver en toda la Escritura, y es lo siguiente. Como sabemos, el Señor Jesucristo tiene 3 oficios, ¿verdad? Profeta, sacerdote y rey. Pero de los 3 oficios, aunque esto quizás no lleguemos a entenderlo muy bien, el oficio de sacerdote, de sumo sacerdote, por lo que dice la Escritura, parece que tiene una dignidad o una importancia o una bendición mayor que sus oficios de profeta y de rey. ¿Y por qué digo esto? Pues por 3 razones. En primer lugar, porque no se dice en ninguna parte de la Escritura, no se habla de Cristo como de nuestro gran profeta. Se dice que es el profeta que había de venir. Moisés dijo, profeta como yo levantará Dios de entre vosotros. En el Nuevo Testamento la gente decía, este no será el profeta que había de venir. Se habla de él como profeta, pero nunca como gran profeta. Se habla de él como rey, pero nunca como gran rey. En el Antiguo Testamento hay distintos pasajes, no los vamos a buscar, donde se habla del gran rey, pero no hacen referencia al Señor Jesucristo, sino a Dios de los ejércitos. La ciudad del gran rey, se habla siempre de Dios. Pero en cambio, no se habla de Cristo como gran profeta, ni como gran rey, pero si tenéis la carta a los Hebreos, recordaréis, podemos buscar en el capítulo 4, versículo 14, que se habla de nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4, 14. Así que digo, una razón por la que creo que hay una dignidad especial en este oficio de sumo sacerdote, porque en los otros oficios no se dicen que son grandes y en este sí. En segundo lugar, tampoco se dice en ningún sitio que la designación de Cristo para ser profeta o ser rey fuera una gloria para él, pero se dice eso de su oficio como sumo sacerdote. No se dice que Dios lo glorificara siendo profeta, que Dios lo glorificara siendo rey, pero sí que lo glorificó haciéndolo sumo sacerdote. Y en tercer lugar, y lo podemos ver en esta misma carta en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 21, vemos que solamente hay un juramento por parte de Dios para Cristo como sumo sacerdote. Dios no juró para que Cristo fuera profeta, ni Dios juró para que Cristo fuera rey. Pero en cambio sí interpuso juramento para que fuera sumo sacerdote. Leemos Hebreos 7:21. Porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que primera cosa, Cristo no se glorificó a sí mismo, sino Dios, quien lo ungió, porque ese es el Cristo, y Dios lo glorificó para la obra y lo glorificó después de la obra. ¿Entendido eso? Cristo no se glorificó tomando el oficio para la obra, lo glorificó Dios, y Dios, que lo glorificó para la obra, lo glorificó también después de la obra, como nos dice en la carta a los Filipenses, ¿verdad? Por eso lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Primera cosa. En segundo lugar, volvemos a Hebreos 5:5. El asunto de ser el Hijo engendrado. Miremos que en esta parte final del versículo 5, el escritor no dice nada del sumo sacerdote, sino dice, miremos la frase, Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, podía haber dicho sino Dios, ¿no? Que le dijo esto, ¿verdad? Y lo que indica el escritor que le dijo Dios no tiene nada que ver con el sumo sacerdocio. Lo que está diciendo aquí en el versículo 5 simplemente es aclarando que Cristo no se glorificó, sino que lo glorificó uno que le dijo tal cosa. Igual que en el versículo 6 dice
que en otro lugar del Antiguo Testamento también le dijo tal otra cosa. ¿Vemos la unión de los dos? Cristo no se glorificó, sino lo glorificó el que le dijo esto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y lo glorificó el que le dijo esta otra cosa en otro lugar. Y esa otra cosa sí tiene que ver ya con el sacerdocio. Pero lo que tenemos al final del versículo 5 no tiene que ver con el sacerdocio, sino es, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Me seguís? ¿De dónde está sacado esto? Pues del Salmo 2 que nos ha leído nuestro hermano al comienzo. Vamos a buscar, dejemos ahí cortado Hebreos, y vamos a buscar el Salmo 2. ¿Qué dice exactamente el Salmo 2 en su versículo 7, de donde está tomada esta cita? ¿Veis lo que dije antes? Los primeros lectores de la carta, ante la dificultad que podrían tener al decir que Cristo no podía ser sumo sacerdote, el escritor les está diciendo, es que Cristo no se hizo sumo sacerdote porque quiso, sino lo hizo alguien, aquel que lo glorificó de esta forma. Y vamos al Salmo 2, versículo 7, y dice, yo publicaré el decreto, Dios, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero de nuevo nos preguntamos, si aquí en el Salmo 2 no se está hablando del sacerdocio de Cristo, ¿por qué el escritor de Hebreos menciona esto en el pasaje que está hablando del sacerdocio de Cristo? ¿Qué le llevó al escritor a mencionar esto aquí? Y decimos, pues lo que le llevó a mencionarlo no es hablar del sacerdocio, sino hablar de aquel que lo constituyó sumo sacerdote. Es decir, quería enfatizar por qué Cristo fue sumo sacerdote. Y fue sumo sacerdote porque hubo uno que antes le dijo esto y después le dijo otra cosa. ¿Lo vemos? En el Salmo comienza el versículo diciendo, yo publicaré el decreto. Dios dice, llegará un día en que yo publicaré, yo haré público, yo haré que se conozca el decreto. ¿Qué decreto? Podemos decir, pues el decreto en los planes eternos de Dios, que incluía muchas cosas, cuando hablamos de los decretos de Dios, y entre ellas incluía, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, había un plan desde la eternidad en el que Dios dijo, llegará un día donde yo publicaré el decreto, donde yo diré esto. ¿Vale hasta ahí? Ahora bien, ha habido no pocas discusiones acerca de la fecha de la publicación y acerca de la fecha del engendramiento. ¿Cuándo Dios engendró a Cristo y dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Y cuándo Dios publicó el decreto para que todo el mundo lo supiera? Pues para las dos cosas, para la fecha del engendramiento y para la fecha de la publicación, hay distintas alternativas, distintos comentarios, cada uno con sus pros y sus contras. Yo voy a decir el que creo que es más convincente. Miremos primero el engendramiento. Algunos dicen, Cristo es el Hijo de Dios engendrado desde la eternidad. Evidentemente, es el Hijo de Dios eterno. Pero no es de eso de lo que se está hablando en el Salmo 2. Si lo tenéis abierto, la primera parte del Salmo habla de su humillación. Se levantarán reyes contra Dios y contra su ungido, se está hablando y la segunda parte está hablando de su exaltación. Luego parece más bien que eso de tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tiene que ver con su exaltación, con la fecha de su exaltación, que no con la fecha de su engendramiento eterno, con la fecha de su engendramiento como mediador, su carácter de mediador. Se está dirigiendo a Jesús en el tiempo, no a su ser esencial en la eternidad. Y en cuanto al otro aspecto, yo publicaré, algunos dicen, y verdaderamente es así, en los evangelios aparece en 2 ocasiones una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oír. Entonces, la fecha de publicación es cuando Dios hizo oír su voz diciendo eso. Otros dicen, la fecha de la publicación es en su nacimiento, porque los ángeles dijeron, os ha nacido hoy, aparece también el hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Eso dicen otros. Pero yo creo que lo más acertado es que esa fecha de publicación fue tras su resurrección. Así lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Acompañadme a Hechos capítulo 13.
En realidad, de este asunto ya hablamos con más detenimiento. Vamos a buscar Hechos 13. Y digo que de este asunto, del engendramiento de Cristo, ya hablamos con más detenimiento cuando en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 5, aparece la misma cita. Mientras que estáis buscando Hechos capítulo 13, leo lo que dice Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? En el capítulo 1 de Hebreos, comparando al Señor con los ángeles para decir que era muy superior a los ángeles, pues dice el escritor, ¿a cuál de los ángeles le dijo esto? Y ahí explicamos esto con más detalle, así que ahora voy un poco más rápido. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículo 33, el apóstol Pablo, predicando, dice lo siguiente. Bueno, leo el 32, Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, ¿veis la palabra ahora Jesús que no es Cristo? Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Creo que ahí es bastante claro que fue cuando resucitó a Jesús que el Señor dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Lo vemos? Creo que es más correcto decir eso que no decir que fue en las otras veces en que Dios habló o que fue en el propio nacimiento del Señor. Y si me acompañáis a la carta a los Romanos, el apóstol comienza en el capítulo 1 con una declaración muy parecida a esta que acabamos de leer. En el capítulo 1 de Romanos, cuando el apóstol introduce diciendo que está predicando el evangelio del Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, Romanos 1:4, dice que fue declarado el Señor Jesucristo Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Veis también? Por la resurrección de entre los muertos fue declarado es lo mismo que se publicó, que se anunció. Así que creo que es más correcto pensar que la fecha de esa publicación fue tras su resurrección. Es decir, la resurrección mostró verdaderamente quién era aquel Jesús. Y Dios dijo, pues este es mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora bien, como hijo eterno, era eterno, tiene una esencia eterna, pero como mediador, pues tenía que tener, digamos, comenzar su función como mediador. Y aunque la hizo como sumo sacerdote, después de su resurrección, es como sigue intercediendo por nosotros en el cielo. Así que yo te he engendrado hoy tras su resurrección. O lo decimos de otra manera. La verdadera naturaleza del Señor se declaró con su resurrección y con su ascensión. Y si me acompañáis de nuevo a la carta a los Hebreos, vemos que también la declaración de ser sumo sacerdote se hizo tras su resurrección. No sé si voy muy rápido demasiado. Volvemos a Hebreos. Hebreos, capítulo 5. A partir del versículo 7 está hablando de la obra sacerdotal de Cristo y lo que nos dice es que fue perfeccionado por medio de los padecimientos. Leo Hebreos 5:9, que dice, y habiendo sido perfeccionado, Cristo, eso durante los días de su carne, fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hemos leído en el libro de Hechos que fue declarado Hijo de Dios, ¿verdad? Carta a los Romanos, Hijo de Dios con poder. Y aquí se nos dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuándo? Cuando ya es autor de eterna salvación, cuando fue perfeccionado, cuando fue a la cruz. En definitiva, la declaración de Dios de que Jesucristo es su Hijo y de que Jesucristo es el sumo sacerdote, esa declaración, esa manifestación pública, la hace Dios tras la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. ¿Entendido? Ahora bien, hay una diferencia entre ambas. Porque el que Cristo fuera hijo engendrado hoy,
no era desde la eternidad. El Hijo, engendrado hoy en su oficio como mediador, empezó en un momento determinado. Mientras que el sumo sacerdocio de Melquisedec, aunque fue también declarado en un momento, no fue constituido sumo sacerdote en ese momento, sino que fue constituido sumo sacerdote ¿cuándo? Pues si Cristo era un cordero preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y Cristo era el sacrificio y Cristo era el sacerdote, pues Cristo era sumo sacerdote también designado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Vemos? Desde antes de la fundación del mundo, Cristo sumo sacerdote, no declarado. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo el Hijo eterno de Dios. Llega un momento en el tiempo en que Cristo muere y resucita, y hoy, en ese momento, Cristo es designado Hijo, como mediador, como las primicias, como la persona que es la primera de la resurrección, como la persona primera que entra en el cielo como precursor, las primicias para nosotros. Mientras que el sumo sacerdocio se declara también por esa muerte y por esa resurrección, pero como digo, arrancaba desde la eternidad. No hay un hoy para el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Cristo ejerció el sumo sacerdocio en la cruz, ya lo era desde la antigüedad, fue declarado después de la cruz y sigue ejerciendo su sumo sacerdocio, como dirá en la carta a los Hebreos, intercediendo ahora en el cielo para siempre por nosotros. De este sacerdocio de Melquisedec tendremos que seguir hablando, pero lo haremos en otro día en la voluntad del Señor. Concluyo entonces. En primer lugar, lo que se nos dice en este versículo 5 de Hebreos y en los que siguen es que el Hijo eterno de Dios tenía una gloria y una autoridad que de alguna forma tenían que conferírsele al que era Jesús nuestro mediador. Y eso es lo que Dios hizo. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando antes de subir al cielo se presenta a los suyos y le dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que Jesucristo tiene toda la autoridad y toda la potestad por ser el Hijo eterno de Dios y porque Dios se la ha concedido y Dios se la ha dado. Pero quiero sacar un par de aplicaciones para nosotros. La primera. Obviamente, el Señor Jesucristo es siempre un modelo para nosotros, ¿verdad? Yo soy, vosotros decís que soy el Señor y el Maestro, haced como yo hago. Pues aquí tenemos un modelo para nosotros en cuanto a buscar nuestra propia gloria. La naturaleza corrupta que todos tenemos y reconocemos hace que todos, en mayor o menor medida, debido a nuestro orgullo, busquemos nuestra propia gloria en donde sea o como sea. Uno puede buscarla pues estudiando mucho para sacar muy buenas notas, que no digo que sea malo, pero buscando que alguien le dé la palmadita en la espalda y diga qué grande eres. Y otro puede buscarla, pues no sé, pensad cada uno en cuál es vuestra debilidad y veréis cuál es la forma en que cada uno buscamos nuestra gloria. Digo, Cristo tiene que ser nuestro modelo. Y nosotros tenemos que estar siempre mortificando esa búsqueda de nuestra gloria. Hemos de buscar hacer la voluntad de Dios para ser glorificados por Dios. Andad siempre en humildad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que sea Dios el que nos glorifique y con ello nosotros glorifiquemos a Dios. Padre, glorifícame a mí, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique también a ti. Eso tiene que ser nuestro sentir. Estar siempre luchando y mortificando nuestro pecado de orgullo. Primera aplicación. Y la segunda que quiero destacar también es que Dios glorificó a Cristo para el sufrimiento, ¿no? Lo glorificó designándolo, constituyéndolo sumo sacerdote, y glorificó a Cristo después del sufrimiento. Repito, Dios glorificó a Cristo para el sufrimiento, por medio del sufrimiento. Y esto es también algo que debemos pararnos a pensar. ¿Hemos pensado esto? Dios nos ha constituido, mejor dice el libro de Apocalipsis, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Hemos sido constituidos reyes y sacerdotes y eso es una gloria para nosotros, pero esa gloria hemos sido glorificados así, honrados así, para el sufrimiento. ¿Nos hemos enterado bien?
Dice Pablo en una de sus cartas, se os ha concedido, carta a los filipenses, a causa de Cristo, se os ha concedido, es el honor que se os ha dado, se os ha otorgado a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hemos de pensar eso. Por tanto, el sufrimiento no nos tiene que coger por extraño, porque en cuanto que somos llamados a ser cristianos, estamos llamados a sufrir por Cristo. Vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando los apóstoles fueron encarcelados y azotados y demás, salieron contentos, gozosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Pedro nos dice que nos gocemos cuando somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y el mismo Señor en la bienaventuranza dice, bienaventurados sois cuando por mi causa seáis vituperados o se os diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que hemos de esforzarnos y pedir gracia a Dios para poder ver que nuestros sufrimientos por ser cristianos es una gloria que se nos concede. Cuando sufrimos, que a ninguno nos gusta el sufrimiento, sufrimos por muchas causas en nuestra vida como cristianos, es un honor que se nos concede. Y si pedimos gracia a Dios para que nos haga ver eso así, Dios nos está concediendo algo glorioso al sufrir por Él, por su causa, al hacernos sacerdotes, entonces nuestros sufrimientos se pueden transformar en gozo, como dice Santiago. Tened por sumo gozo es difícil, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas son para nuestro crecimiento en santidad. Para eso son las pruebas, para que seamos más gloriosos, para que estemos más preparados para la gloria, para que demos mayor gloria a Dios. ¿Entendido? Así que primera aplicación, no busquemos nuestra propia gloria, sino que Dios nos glorifique. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y que Dios te glorifique. Y segunda aplicación, el sufrimiento por Cristo es algo que se nos ha concedido. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra para la gloria suya y también para la edificación de todo su pueblo. Que así sea.